¿Qué tal? Buenos días, les habla Raymond Dragón, estoy con la profesora, ¿cuál es su nombre, profesora? Mi nombre es María Guadalupe Hernández Vilchis. La profesora da clases de Historia de México en la preparatoria número 5, incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de México, y vamos a resolver algunas cuestiones de la Constitución de 1917, las cuales la profesora nos va a responder. Profesora, la primera pregunta es, ¿cree que fue lo más conveniente hacer esta nueva Constitución en ese momento? Sí es conveniente que se haya actualizado y reformado la Constitución de 1957, porque ustedes deben saber los antecedentes de la Constitución de 1917, y bueno, fueron 3 constituciones antes. La primera, que fue como país independiente de México, 1824, después la de 1836, luego la de 1857, y era importante ponerle más amplitud en cuestión de los artículos y reformas, y tenemos después la Constitución que nos ocupa el tema de hoy, la Constitución de 1917, hecha por los constitucionalistas, principalmente encabezada por el gran líder Venustiano Carranza. Ok, ¿qué opina sobre ella? ¿Cuál es su punto de vista sobre esa Constitución? ¿Qué es lo más relevante que nos puede comentar? La Constitución de 1917 tiene 3 artículos fundamentales que los modificaron desde un principio. El artículo 3, que habla sobre la educación, y que posteriormente se sigue reformando este artículo, según la época, según el sexenio y según las condiciones del país. El artículo 27, que nos habla sobre la tierra que comprende y agua que comprende toda la República Mexicana. Y es importante que ahí empiezan a descifrar qué tipo de terrenos se pueden vender y qué tipos de terrenos no se pueden vender. Y es importante que hayan dejado estos artículos bien claros. Y posteriormente tenemos un tercer artículo, que es el artículo 123. Este artículo 123 nos habla de la relación obrero-patronal, las condiciones que deben existir en cuestión laboral, cuántas horas debe trabajar, cuánto se le debe pagar, porque anteriormente se abusaba del trabajador, del obrero, incluso del campesino. Y este artículo 123 trató propiamente de cubrir y defender la situación económica y situación personal y laboral del trabajador. Ok, ¿cuál cree de toda la Constitución que son los puntos fuertes? Eso que fundamenta la Constitución para que esta nos siga gobernando hasta estos tiempos. Mira, tiene muchos artículos esta Constitución de 1917, 136, más algunos transitorios, pero es importante que no que te diga cuáles son los más importantes o los más fundamentales. Cada uno de ellos son importantes. Los 29 artículos primeros, que nos habla sobre las garantías individuales que debe poseer todo ciudadano mexicano, como el hecho de que nadie puede ser molestado en su persona, no te pueden detener nada más por gusto. Son garantías que el ciudadano tiene y que de alguna manera la misma Constitución legalmente te protege. Entonces, estos 29 artículos son fundamentales para el ciudadano de manera individual. Viene después otros títulos y una serie de capítulos en la misma Constitución, en donde nos habla sobre los requisitos de cómo llegar a ser presidente, de cómo llegar a ser senador, de cómo llegar a ser presidente municipal, toda una serie de requisitos a nivel federal, local, municipal. Esto con el afán de que todo ciudadano lo conozca y de alguna manera tenga que cumplir y cubrir los requisitos que ahí piden. Además, también están incluidas las funciones de cada uno de las autoridades que van a llegar a ser, y que de alguna manera nosotros debemos exigir que se cumpla
esas obligaciones a las que ellos se hacen acreedores. Pero muchas veces el mexicano se queda al margen y nunca defiende, nunca pide, nunca exige que se cumpla lo que dice la Constitución. Entonces, por tanto, la Constitución en sí no tiene puntos exactos fuertes, sino que por la misma estructura de la misma se defiende. Es eso a lo que se quiso entender, ¿no? Exactamente, la misma Constitución tiene y exige obligaciones y derechos, tanto para el ciudadano normal, común y corriente, como para la autoridad. Además, también tiene las funciones de todos los órganos y los poderes que tiene nuestro sistema político de gobierno, que es el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Ok. ¿En qué benefició al país en ese momento, en 1917? ¿Qué beneficios trajo consigo esta nueva Constitución? Actualización de artículos que no estaban contemplados o muy claros en la Constitución de 1917. En un principio, cuando se crea esta Constitución, solamente hacen un extracto de 2 órganos o leyes fundamentales, la Constitución de Cádiz y la Constitución de Filadelfia. ¿Quién realizó este extracto de esta Constitución? 2 importantes ideólogos, que es Fray Servando Teresa de Mier y Miguel Ramos Arizpe. Estos 2 señores se pusieron a hacer un extracto de estas constituciones ayudados y con antecedentes de 2 libros que ya teníamos aquí en México, que es la Constitución de Apatzingán y Sentimientos de la Nación. Estos 2 libros importantes ya era algo que tenía México, pero todavía no llegaba a ser todo un país independiente y no tenía una formalidad en la Constitución. Y posteriormente Miguel Ramos Arizpe y Fray Servando Teresa de Mier se dan a la tarea de confrontarla y hacer y crear una Constitución formal y legal en nuestro país, y se forma la Constitución del 24. Posteriormente esta Constitución tenía pequeños artículos que no habían sido bien definidos, y por ello las reformas. La Constitución del 57 se da la tarea de modificar, pero la Constitución del 17, que es la Constitución que nos rige actualmente, porque ha tenido reformas esta Constitución de 1917, pero de manera adjetiva. Le falta unas reformas sustanciales, porque imagínate, de 1824 a 1836 pasan muy pocos años y se modifican. Después de 1836 a 1857 se vuelve a modificar con Ignacio Comonfort la Constitución y tiene algunas modificaciones sustanciales. Ahora, se llega a 1810 y empiezan a ver que la Constitución como que ya requiere más actualizaciones, y es como se crea y se modifica y se actualiza nuestra Constitución, quedando la Constitución de 1917. Esta la realizan los constitucionalistas, encabezada, ya comenté, por Venustiano Carranza. Venustiano Carranza se da la tarea de reunir un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, en donde dice que tiene que ser modificada y actualizada nuestra Constitución. Y la verdad, 2 meses se quedaron encerrados en el Teatro de la República, antes llamado Teatro Imperial, en donde realmente este teatro se lleva a cabo una sede en donde senadores, diputados se quedan encerrados 2 meses y realmente dan un buen producto, que es la Constitución de 1917, en donde especifican realmente, a ver, cuántas horas, por ejemplo, en la Constitución, en el artículo 123, cuántas horas deben trabajar. Después de ciertas horas, deben ser ya considerados como tiempo extra, y el patrón debe pagarle ese tiempo extra con otro salario. Entonces, estos beneficios fue a raíz de que realmente se modificó la Constitución, y esto tiene como antecedente fuerte que empieza el movimiento de querer cambiar este ordenamiento constitucional, la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Se dan cuenta el grupo de los hermanos Flores Magón que la Constitución tenía, sí marcaba ese artículo, pero no marcaba con detenimiento que nada más se tenía que trabajar 8 horas. Antes trabajaban 12 y hasta 16 horas y no les pagaban de más.
Sin embargo, era una crueldad para el trabajador y siempre el que sale perdiendo es el que tiene menos. Y el que sale ganando, pues ni dice nada, ni habla nada, porque no le conviene hablar. Sin embargo, sí trae beneficios. Esto es en cuestión laboral. En cuestión educativa, el artículo 3, por eso mencioné que son los 3 más importantes de la Constitución y que trae realmente beneficio. La educación antes no era obligatoria. Solamente decían, quien quiera asista a la escuela. Es más, antes la gente, tú lo sabes, lo explicábamos en la prepa, nadie exigía vayan a la escuela. Es más, iban a la escuela la gente de los hacendados, hijos de hacendados, hijos de terratenientes, y los demás quédense a trabajar en el campo o en su casa. Entonces nadie aprendía, nadie se actualizaba. Más decían, eso de la escuela es para la gente rica, de clase alta. Y no, la educación es para todos. Todos tenemos la misma opción de actualizarnos, de prepararnos, de ser alguien en la vida. Entonces, ese artículo se modifica y tiene más adelante modificaciones sustanciales muy fuertes. En el porfiriato tiene modificaciones en el artículo 3, pero cuando llega a este año de la Constitución de 1917, ya queda como más estructurado, siendo obligatorio la escuela para primaria y secundaria, pero ahí se queda. Llega más adelante, después de la posrevolución, el mismo artículo 3, y en el periodo de Lázaro Cárdenas hacen mucho hincapié porque la educación tiene que actualizarse. Y efectivamente, Gabino Barreda impulsa mucho la educación y ayuda que en el periodo de Lázaro Cárdenas se actualice. Después, viene más adelante, más años posteriormente, otros gobiernos, entre ellos Carlos Salinas de Gortari, y también, de alguna manera, él impulsa la educación, en donde dice, la educación queremos que sea obligatoria para primaria, secundaria, y ¿por qué no para prepa? Entonces, desde ahí empieza que intentan, piden, solicitan que se actualice ese artículo y que sea no nada más obligatorio para la educación para primaria y secundaria, sino que también sea para primaria, secundaria y prepa. Y como él mete al país el sistema político llamado neoliberalismo, tenía que forzosamente ir de la mano con la educación. Si no eleva la educación, el neoliberalismo ni siquiera lo hubiéramos conocido. Entonces, este sistema político económico llamado neoliberalismo nos viene a obligar a que nosotros estudiemos. Ya ahora, si no estudiamos, si no nos preparamos, si no tenemos desde lo que es preparación de kinder, primaria, secundaria, prepa, licenciatura, maestría y doctorado, no llegamos al nivel de tener el sistema que él pide, porque influye e incluye aquí en el sistema político el neoliberalismo. Entonces ese neoliberalismo, tú sabes que si no estudiamos, ya no nos contratan. Y esto es llegar a la vanguardia de a nivel mundial. ¿Por qué México se tiene que rezagar en cuestión de educación? ¿Por qué siempre dicen, eres de México? Y nos hacen a un lado. Entonces, este artículo, al ser modificado en la Constitución, nos ayuda. Aunque muchos no lo entendemos así. Entonces, en eso tiene relevancia. En cuestión de educación y en cuestión de laboralmente hablando, el artículo 123 constitucional. Ok, para finalizar, lo comentó al principio, se han dado muchas reformas a esta Constitución. ¿Cuál cree usted que haya sido la más apropiada para esta? La reforma más apropiada para la Constitución es que ahorita ya requiere actualizarse. Que sí, o sea, en esta Constitución de 1917, la más apropiada y la más benéfica para el pueblo mexicano es el artículo 3. El artículo 3 tiene mucho que ver, porque si uno está preparado, puedes encontrar mejores trabajos. Puedes comprar la casa, el terreno, lo que tú quieras. Pero si no estás preparado, si tú no tienes herramientas necesarias para emprender y enfrentarte al mundo en el que estamos viviendo, te quedas sin armas.
te quedas obsoleto. Maestros, alumnos, mamás, todos nos tenemos que preparar e ir a la vanguardia en cuestión de educación, tomando en cuenta que ahorita la tecnología nos está rebasando. Entonces hay que prepararnos y eso es educación. Entonces es lo más importante y relevante de la Constitución de 1917 de manera personal. Ok, muchas gracias, maestra. ¿Desea algo más? Deseo que su entrevista sea de lo mejor, que aprendan y les exhorto realmente que efectivamente se pongan a estudiar, que no nada más lo que les deja el maestro, sino que hay que estudiar, siempre tener libros de más, prepararnos y que tenga uno curiosidad y hambre por leer, por aprender cada día más. Y pues me dio mucho gusto saludarte, Ray. Okay, muchas gracias, maestra, igualmente. Y como ya escucharon, nos exhorta la maestra que leamos un poco. Y esto fue todo por ahora de la Constitución de 1917. Les recuerdo, soy Raymond Dragón y nos vemos después. Bye.